Buenas noches, este es el Diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con la segunda parte de el capítulo 19 del Apocalipsis, que trata sobre la segunda venida. Así que antes de comenzar nuestra clase vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos a hacer un poquito de retroceder un poquito en lo que estábamos hablando la semana pasada para coger el hilo de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hablar sobre la Eucaristía, ¿verdad? Que habíamos dicho que es la fuente y la cumbre de nuestra fe, ¿verdad? Y esto es una expresión muy común que viene de el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, donde dice que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe, porque toda nuestra vida está dirigida hacia la Eucaristía, ¿verdad? Para decirlo de otra manera más sencillo, la Eucaristía es la fuente más grande de la gracia, ¿verdad? Si nosotros verdaderamente creemos esto, entonces, ¿qué nos detiene a nosotros para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo lo más frecuentemente posible, ¿verdad? No solamente los domingos, sino pues cualquier otro día que nos permita el trabajo ir, ¿verdad? Pero que debemos verdaderamente, pues, mientras más frecuentemente lo recibamos a Él, pues más nos acercamos a Él, ¿verdad? Porque cuando lo tenemos a Él, pues lo tenemos todo. Por eso, pues, la Eucaristía es donde todos los demás sacramentos se enfocan hacia la Eucaristía. Toda la misión de la Iglesia, toda la enseñanza de la Iglesia tienen su fuente en la Eucaristía, porque la Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es algo que es muy importante mantenerlo en mente siempre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el artículo 113, nos dice que por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor, ¿verdad? No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Eso es algo que nosotros pues tenemos que tener bien claro en nuestra mente, que verdaderamente nuestra liturgia es diferente a la liturgia del Antiguo Testamento, ¿verdad? La liturgia del Antiguo Testamento eran copias de lo que estaba pasando en el cielo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo, donde verdaderamente pues Dios le dio a Moisés un plano de cómo iba a ser el templo, ¿verdad? Y así era como estaba antes de eso la tienda donde se encontraba el Arca de la Alianza, pues era un reflejo del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, pues en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba hecho de madera, revestido de oro, ¿verdad? Muy diferente a la realidad celestial, ¿verdad? Por lo tanto, era una copia. Y nosotros tenemos que ver que ahora, ¿verdad? Verdaderamente nuestra liturgia no es una copia de la liturgia del cielo, sino que es la liturgia del cielo, ¿verdad?
Cuando nosotros estamos en la liturgia, estamos alabando a Dios y estamos adorándolo junto con la corte celestial, ¿verdad? Que ahí es donde se une el cielo y la tierra, ¿verdad? Donde todas las tres niveles de la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, se unen en ese momento donde nuestro Señor Jesucristo se hace presente. Y así, pues no solamente se hace presente en el momento de la consagración, sino que está presente en la palabra. Por lo tanto, por eso la palabra, ¿verdad?, de Dios es tan importante en la celebración de la misa como es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso la misa tiene la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Y ambas se complementan uno a la otra, y nuestro Señor Jesucristo está presente tanto en una como tanto en la otra. Vamos a leer quiero leerles sobre este pasaje de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que es el capítulo 10, el versículo 1, que nos dice así, nos dice: la religión de la ley tiene una sombra de los bienes por venir, ¿verdad? Está hablando sobre la ley del Antiguo Testamento, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. No importa cuántos sacrificios se hicieran, realmente pues los pecados no eran completamente perdonados, ¿verdad? Sino hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, que entonces abrió las puertas del cielo, y entonces verdaderamente pues ahí teníamos la perfección de la ley, tenemos la perfección de la liturgia. Por lo tanto, la ley antigua no nos podía ser perfecta, ¿verdad? La misa no es una copia de la realidad celestial, sino que es la participación actual de la liturgia celestial, como había dicho anteriormente. En la liturgia nosotros estamos alabando a Dios junto a los coros de ángeles, junto a todos los santos que están en el cielo, junto a nuestra Madre la Virgen María, ¿verdad? Por lo tanto, vemos cómo el estatus de Juan ha cambiado en este capítulo 19, ¿verdad? Y me explico. En este capítulo vemos que él hace una reverencia al ángel, ¿verdad? Y sin embargo, el ángel le dice a él que se levante y que adore a Dios, no al ángel, ¿verdad? Y eso lo vimos claramente cuando en el versículo 10 de este capítulo 19 dice: caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten la declaración de Jesús. Solo debes adorar a Dios, ¿verdad? Y eso le dice el ángel. En el Antiguo Testamento, cuando se estaba en presencia de un ángel, pues se hacía reverencia, ¿verdad? Pero ahora la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay que hacerle reverencia a los ángeles. Los ángeles no están por encima de la iglesia. Por lo tanto, solamente se adora a Dios, no a los ángeles. ¿Verdad? Por eso en el Antiguo Testamento se consideraba normal referenciarse ante un ángel, ¿verdad? Pero hoy en día no tenemos que hacer reverencia a los ángeles, sino solamente al Cordero con los ángeles, el Cordero de Dios que está con ellos, ¿verdad? Por lo tanto, este estatus ha cambiado. La relación con los ángeles ha cambiado en ese sentido. Ya no se tiene que hacer reverencia a él, porque estamos a la par de los ángeles. En la antigua alianza, solamente los ángeles tenían acceso al culto celestial, ¿verdad? Ahora, los humanos se les permite estar en el cielo con los ángeles. ¿Se acuerdan cuando el velo del templo se rasgó cuando crucificaron a Jesucristo?
Pues esto lo que simboliza es que ya no hay algo que nos mantiene alejados del Santo de los Santos, que es donde está, ¿verdad? En el templo antiguo, donde estaba la presencia de Dios. Al arrancarse el templo ya no hay una división entre nosotros y Dios, porque estamos formando parte de la familia de Dios, ¿verdad? Estamos pasando a ser parte, hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, como vemos, los ángeles tenían que bajar al nivel de nosotros. Ahora nosotros hemos sido elevados para adorar con ellos a Dios en la corte celestial, que en la misa, ¿verdad? San Pablo nos habla de esto, y esto es un buen ejemplo para darnos cuenta de que tenemos que leer la Escritura en un contexto de unidad, no aisladamente. Fíjense, si vemos los Filipenses, si vamos a la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 7, nos dice: tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Jesucristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, San Pablo nos enseña aquí que Dios nos ha elevado a nosotros con Él en su resurrección, ¿verdad? Y esto pues obviamente es algo donde nos deja ver la humildad inmensa de nuestro Señor Jesucristo de abajarse, ¿verdad?, a nosotros, y con su muerte y resurrección entonces nos ha elevado, ¿verdad?, a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? También vemos en el pasaje de los Efesios, la carta a los Efesios, donde en el capítulo 2, versículos 5 al 6, nos dice: estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para enseñarnos con Él en el mundo y para sentarnos con Él en el mundo de arriba, ¿verdad? Como vemos, hemos sido elevados con Él y estamos sentados en los lugares celestiales. Y por eso vemos entonces la gran diferencia entre la relación de nosotros con Dios y los ángeles en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siguiendo en nuestra lectura del Apocalipsis, vamos entonces a pasar a leer el versículo 11 al 16, que dice así. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En su manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Fíjense, como vemos, San Juan ve ahora a Jesús como un jinete en un caballo, como un rey triunfador, ¿verdad? Esta imagen del rey David es del rey David llegando a su esposa, se relaciona con eso, ¿verdad? Y esto se cuenta en el Salmo 45. Si vemos el Salmo 45, nos dice, eh, dice, tú eres el más hermoso entre los hombres, en tus labios la gracia se derrama, así Dios te bendijo para siempre, para siempre. Cíñete ya la espada, poderoso con gloria y con honor, anda y cabalga por la causa de la verdad, la piedad y el derecho, ¿verdad? O sea que esta imagen que vemos en el Apocalipsis fue sacada de este Salmo 45 que se refiere al rey David, ¿verdad? Los antiguos judíos lo interpretaron como si estuvieran hablando acerca de la venida del Mesías, este Salmo 45. Pero claro está, para ello era cuando se restaurara Jerusalén, ¿verdad? Cuando él viniera como un cacique, como un caudillo a llevar otra vez a los judíos a tener el imperio que en los tiempos de David y de Salomón estaba vigente, ¿verdad? Por lo tanto, este Salmo 45 es el que sirve como fondo para la descripción que hace Juan sobre Jesucristo, ¿verdad? Como nos dice, el cielo se abre, ¿verdad? Y nos dice esto por cuarta vez, ¿verdad? Y aparece un caballo blanco, ¿verdad? Este color, obviamente el blanco se relaciona con Dios, ¿verdad? Con la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Y el jinete que está montado sobre este caballo, ¿verdad? Se llama Fiel y procede del cielo que está abierto, ¿verdad? En ese momento. Por lo tanto, a Jesucristo lo califican con este nombre. Lo vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 5, en el capítulo 3, versículo 14, y en San Marcos, el capítulo 14, versículo 36, ¿verdad? Él se puede decir que es fiel, ¿verdad? Por ese íntegro testimonio que lo llevó a despojarse de su voluntad y abrazar la del Padre, ¿verdad? Como vimos ya en los Filipenses, ¿verdad? Y como se ve en Marcos 14, 36. Vamos a leer ese pasaje de Marcos, capítulo 14, versículo 36, que dice así. Dice, decía, Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿verdad? O sea, eso es en el momento de la agonía en el huerto de Getsemaní, donde Jesucristo deja claro que no importa lo que Él quiera, es la voluntad del Padre lo que es importante, y es lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Por eso es que Él es el jinete y lo llaman fiel y veraz, ¿verdad? Veraz de la verdad. Por lo tanto, este testimonio de Jesús brilla con particular fuerza durante el proceso frente al pueblo judío, ¿verdad? Y a las naciones paganas que están representadas por Pilato. ¿Se acuerdan el episodio de Pilato donde él le dice que él vino a dar testimonio de la verdad? Y Pilato le dice que es la verdad, ¿verdad? Pues en eso él está dando testimonio frente a las naciones que están representadas por Pilato. Ahora, de él también se puede afirmar que es veraz, ¿verdad? Es decir, alguien sólido y estable, alguien a quien uno puede confiar, ¿verdad? Por lo tanto, ese jinete
hace la guerra y juzga con justicia, ¿verdad? Los atributos de Dios pasan a Cristo, ¿verdad? El cual como verdadero Emmanuel, o sea, el Dios con nosotros, juzga con rectitud y justicia, como nos dice Isaías en el capítulo 11, versículo 4. Y pelea como un guerrero, ¿verdad? Con la espada de su boca, como nos dice también en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 16. ¿Ya? Como vemos en el versículo 12, de este pasaje que acabamos de leer, sus ojos son penetrantes, ¿verdad? Como vimos también anteriormente en los capítulos 1 del Apocalipsis y en el capítulo 2 del Apocalipsis. Vamos a leer esos versículos para tenerlos claros. El 1:4, que dice: Juan a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, ¿verdad? Y luego en el capítulo 2, versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. O sea que Juan está, estas características del jinete ya la había mencionado en estos capítulos refiriéndose a Jesucristo. Por eso es que sabemos que ese jinete es Jesucristo. Por eso es el jinete fiel y veraz, ¿verdad? Ahora, vemos también que su manto es de escarlata, ¿verdad? Como la sangre, rojo. O mejor dicho, que está empapado en sangre. Como vemos en el versículo 13, porque Él es el juez guerrero, que ha derramado su propia sangre, ¿para qué? Para salir victorioso, ¿verdad? Sobre sus enemigos. Y su nombre es Verbo de Dios, porque va a entablar la lucha como con su palabra. Por eso es la espada que tiene en su boca, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que vemos, cómo Él ataca con la espada de su palabra y con ella golpea a las naciones, como oímos en este pasaje. Y Él está actuando con vara de hierro, es decir, con firmeza y con fuerza. Algo que es redundante, pero que nos trata de llevar el mensaje a nosotros bien claro, ¿verdad? Por lo tanto, la cólera de Dios, ¿verdad?, en todo su potencial está dirigida contra los enemigos, que son el dragón, las 2 bestias y la muerte, ¿verdad? Como dice San Pablo en uno de sus pasajes, ¿dónde está tu aguijón, verdad? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Por qué? Porque Jesucristo se ha deshecho de la muerte. En Isaías, capítulo 63, versículo 3, nos dice en ese pasaje, en el lagar he pisado yo solo y nadie de mi pueblo estaba conmigo. Sí, los he pisado con rabia y los he pisoteado con furor. Su jugo salpicó mis vestidos y he manchado toda mi ropa, ¿verdad? O sea que eso se está refiriendo, Isaías se está refiriendo a Jesucristo, al Mesías, ¿verdad? Porque Él viene a pasar justicia, ¿verdad? Misericordioso, pero viene a pasar justicia. Y el hecho de que está exprimiendo las uvas en el lagar, que es lo que se hace, ¿verdad?, en esa tina grande donde las personas pisan la uva para que salga el jugo, ¿verdad? Pues esa imagen es la imagen que Isaías está dando sobre cuando venga el Mesías, que es Jesucristo, y por eso entonces vemos cómo esta imagen del jinete con su vestidura roja
que es de su sangre. Isaías ya lo había profetizado en este pasaje, el de 63, donde dice bien claro que he pisoteado con Javier, lo he pisado con furor, y su jugo salpicó mis vestidos y he manchado mi ropa, ¿verdad? Fíjense cómo se va todo entrelazando los pasajes del Antiguo Testamento con en estos pasajes del Apocalipsis. Ahora, la visión de Juan sobre Jesucristo también tiene unos paralelos bastante grandes en los capítulos 62 y 63 de Isaías, ¿verdad? En el cual describe la restauración de Israel en términos de matrimonio, y cuando el Señor viene a derrotar a sus enemigos, ¿verdad? Estos paralelos incluyen un nuevo nombre, como vemos en el pasaje, si ven, de Isaías 62:2, con este pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis, que es el 19:12, donde dice: sus ojos son llamas de fuego y tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende, ¿verdad? Esto de una corona y una diadema viene también de Isaías en el capítulo 62, ¿verdad? Versículo 3, que nos está hablando este mismo versículo que acabamos de ver del 12. También nos habla de vestiduras teñidas con sangre, como ya leímos en el pasaje de Isaías, capítulo 63, versículo 3, ¿verdad? Y pisar el lagar del vino, ¿verdad? Como vimos ya también en este pasaje de Isaías con el Apocalipsis. O sea que vemos todas esas correlaciones entre estos pasajes de Isaías y de Juan, ¿verdad? Por eso es que no cabe duda de que ese jinete es Jesucristo. Ahora, siguiendo con este próximo pasaje de Apocalipsis, del versículo 17 al 21, que nos dice: vi luego un ángel parado sobre el sol, que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes. Devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Un pasaje bastante fuerte y gráfico, ¿verdad? Fíjense que estos versos son interesantes porque nos habla aquí del destino que van a tener los malvados, los cuales son descritos como una falsificación sacramental, ¿verdad? Las imágenes que San Juan nos está describiendo aquí son mayormente sacadas de Ezequiel. Fíjense que es importante recordar que hay dos destrucciones del templo, ¿verdad? Una fue en el año 587 a.C., cuando los babilonios destruyeron el reino del sur o de Judá, a pesar de que los profetas Ezequiel, Isaías y Jeremías lo trataron de prevenir. Ellos predijeron esto con anticipación, le dejaron saber a los israelitas lo que Dios quería, ¿verdad? Sobre todo se acuerdan de Jeremías, ¿verdad? Que le dijo
abran las puertas de Jerusalén, ríndanse ante el rey de Babilonia, ¿verdad? Y ellos se negaron, ¿verdad? Y por eso, pues entonces, los babilonios fueron el instrumento de Dios para castigar al pueblo de Judea, que pues no estaba siguiendo las leyes de Dios, no estaba se había rebelado, ¿verdad?, contra el Señor. Por lo tanto, estos profetas trataron de prevenir al pueblo. Ezequiel está continuamente advirtiendo a Judá de que la destruirán si ellos no se arrepienten. A ellos lo acaban destruyendo en el 9º mes del mes de Av, ¿verdad? Y el mes de Av es el mes de julio-agosto. Acuérdense que los meses del calendario hebreo son meses basados en el calendario lunar, que es de 28 días, ¿verdad? Mientras que nosotros utilizamos el calendario solar, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que, por ejemplo, las fiestas como Viernes Santo, como la Pascua, pues nunca caen en nuestro calendario el mismo día, ¿verdad? Caen diferentes días, porque son en base al calendario lunar que se utilizaba en aquella época. Por lo tanto, la destrucción del templo de Salomón ocurrió en el 9º día del mes de Av del año 587 a.C., ¿verdad? Y la destrucción del nuevo templo ocurrió en el año 70 después de Cristo por los romanos, y también ocurrió en el 9º día del mes de Av. El mismo día, el mismo mes. También en el 9º día del mes de Av, San Juan trata de transmitir a las personas creyentes y no creyentes del primer siglo lo que va a pasar. Y esto nos va a hacer pensar que él toma imágenes del Antiguo Testamento, principalmente de Ezequiel, ¿verdad? Nosotros hemos acabado de hablar acerca de la maravillosa cena del Cordero, ¿verdad? Ahora, también en este pasaje nos habla que hay una cena para los malvados, ¿verdad? Y ellos son los que van a ser servidos como alimento en esta cena a las aves, ¿verdad? Lo vimos en el pasaje que dice claramente que dice, vi a un ángel parado sobre el sol que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios, vengan y devoren carne de reyes, ¿verdad?, de generales, de hombres valientes, del caballo con su jinete, hombres libres, esclavos, a pequeños y grandes, ¿verdad? Por lo tanto, en esta cena no son los hombres los que van a tener la cena, sino ellos van a hacer la cena para las aves, ¿verdad? Pero estos hombres son los malvados, los que han peleado contra el Cordero de Dios, contra el jinete, ¿verdad? La invitación a los pájaros que vengan a la cena de Dios es en donde se devorarán a los malvados, ¿verdad? Y es una parodia de la invitación a la cena nupcial del Cordero, ¿verdad? O sea, Dios cambia la imagen a un sacramento negativo de la Eucaristía en este pasaje. De hecho, vemos diferentes parodias sacramentales que pueden ser encontradas en la visión de San Juan. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén está conectada con el río del agua de la vida. Eso lo vamos a ver cuando leamos el capítulo 22, ¿verdad? Versus la ciudad prostituta sentada sobre mucha agua, que vimos en el capítulo 17, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la gran Babilonia estaba sentada sobre las aguas que simbolizaban a las naciones, ¿verdad? Ahora,
Por ejemplo, también tenemos a la prostituta que está borracha con la sangre de los santos y la sangre de los mártires. Y eso lo vimos en el capítulo 17. Y más tarde su carne, la carne de ella, la devorarán sus enemigos. ¿Verdad? Esto es una parodia de la Eucaristía. Ahora, el sello de la bestia, ¿verdad? De la misma manera, como a los cristianos se les pone la marca del bautismo, los seguidores de la bestia también van a tener una marca, ¿verdad? Como vemos, vimos anteriormente que se ponía la marca del 666, ¿verdad? A ellos. Asimismo, pues eso es una parodia sacramental de la marca que recibimos los cristianos al ser bautizados, donde se nos pone como que simboliza que pertenecemos a Cristo desde ese momento. Y esa parodia la vemos en el capítulo 7 del Apocalipsis y en el capítulo 13 sobre la marca, ¿verdad? Ahora, volviendo a la cena de los malvados, ¿verdad? Vemos que esta fue prevista por Jeremías cuando profetizó contra los príncipes de Judá. Y eso está en el capítulo 34 de Jeremías. Vamos a leerlo por aquí, en el versículo 20, que dice así. Dice: los entregaré a sus enemigos y sus cadáveres serán pasto de las aves y de las fieras, ¿verdad? Y eso se estaba refiriendo a ellos, a los judíos, cuando les decía que los babilonios iban a conquistarlos si ellos no se rendían, ¿verdad? Por lo tanto, esa cena de los malvados ya estaba, Jeremías la había profetizado. También en Ezequiel, en el capítulo 39 de Ezequiel, nos dice bien claramente, en el versículo 17 al 20, nos dice: hijo de hombre, dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes: júntense, vengan de todas partes y reúnanse para el sacrificio, palabra de Yahvé, un gran sacrificio que he preparado en las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros, beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Basán. En este sacrificio que les he preparado se les dará grasa sin medida y beberán sangre hasta embriagarse. Esto dice Yahvé: en mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro, de hombres selectos y de soldados. ¿Sí? Como es casi palabra por palabra de lo que nos dice Ezequiel a lo que nos está diciendo Juan. Vemos también en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 26, donde dice: tu cadáver será pasto de todas las aves del cielo y de todas las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Como vemos, esto era una de las maldiciones que recaería sobre Israel si ellos desobedecían a la ley. Que eso fue cuando Dios hizo el pacto con Israel. Vemos cómo ese pacto va desde ese Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel no cumplió con el pacto, sufrió las consecuencias, incluyendo hasta el final el destierro, la destrucción del templo de Jerusalén en 587, donde Ezequiel y Jeremías se lo dijeron una y otra vez. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, vemos cómo Juan está repitiendo esas mismas palabras de los profetas, refiriéndose a quién, a nosotros.
¿verdad? A nuestra sociedad, a todas las personas que no siguen el camino del bien, los que no siguen a Cristo, pues esto es lo que les espera, ¿verdad? Donde ellos van a ser la comida de las aves, de las fieras. Eso es lo que el paralelo que tenemos que ver bien claramente en esta relación del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como vemos, la lucha al final desemboca en la captura de la bestia y con ella el falso profeta, como nos dice estos últimos versículos de este capítulo 19, donde nos dice: vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con su ejército reunido para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban la estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre, ¿verdad? Y todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne, ¿verdad? O sea que esto quiere decir que la captura de la bestia, de la tierra y del aparato propagandístico del sistema totalitario, ¿verdad? Es lo que van a caer y lo que van a ser arrojados a este fuego, a este lago de fuego, ¿verdad? Se les aniquilará y de repente desaparecerán en pleno vigor de su fuerza, cuando menos se lo esperan, ¿verdad? Así como pasó en el diluvio universal, que dice claramente, seguían casándose, seguían fiestándose, y de momento, ¡pum!, vino el diluvio universal y ahí acabó todo, ¿verdad? Pues así mismo, esto vendrá y esto hará que se desaparezca todo este sistema totalitario, ¿verdad? Por lo tanto, todo imperio aparentemente se hunde por sí solo, con sus aparatos biológicos de corrupción y de opresión, con sus falsos valores, ¿verdad? Estos falsos valores son los que se convierten en los ídolos de la sociedad, ¿verdad? Los falsos valores de el acumular dinero, los falsos valores de tener los placeres de la vida, que son el centro de la sociedad, el poder, ¿verdad? Pues todo eso se van convirtiendo en los ídolos de la sociedad, en los ídolos de los individuos, en los ídolos de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es lo que, si no dejamos nosotros de adorar esos ídolos y verdaderamente poner en el centro de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ahí esa palabra de doble filo, que es la palabra de Dios, es la que va a matar a la bestia y a sus colaboradores, ¿verdad? Y al gesto que se dejó embaucar, ¿verdad? No hay excusa de que, me engañaron, ¿verdad? Porque Dios dice esas cosas claras y sin tapujos, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros debemos de siempre estar aprendiendo y creciendo en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, para que no acabemos en ese lago de azufre, del fuego que no se acaba, ¿verdad? Porque así como hay cielo, pues también hay infierno, ¿verdad? Porque si Dios es justo, pues, y es misericordioso a la vez también, pero su justicia demanda que aquel que después de toda oportunidad que Él le ha dado, sigue por el mal camino, pues es el camino que escogió. Dios no envía a nadie al infierno, nosotros mismos decidimos ir al infierno, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y con ese pensamiento los voy a dejar esta noche. Vamos entonces a hacer nuestra oración final.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.